Terminando con el módulo 5 del curso de Cardiometabolismo en Pediatría y Adolescencia, voy a desarrollar el tema Innovación y futuro en cardiometabolismo pediátrico, inteligencia artificial y medicina personalizada como el futuro de la prevención. Soy el doctor Claudio Morós, cardiólogo infantil del área de prevención cardiovascular del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Quiero iniciar esta charla recordando el cambio de paradigma en la prevención cardiovascular, de un concepto inicial en 1980, donde se centraba toda la atención en la lesión de la arteria, en la placa aterosclerótica complicada. Aprendimos a resolverla con drogas trombolíticas, colocación de stent, luego con la reducción del colesterol, pero todo se centraba en la lesión y cómo lograr el mínimo daño posible. Pero esta visión fue mutando porque siempre llegábamos tarde y pasamos en el 2020 a una visión centrada en el paciente como un todo, buscando al paciente vulnerable, buscando los riesgos de eventos, buscando la aterosclerosis subclínica y el envejecimiento vascular acelerado, por ejemplo. En esta editorial del Dr. Ventura, publicada en un JACC del 2023, que nos habla de la prevención cardiovascular óptima, cuanto más temprano mejor, resalta las palabras de el inventor Thomas Alva Edison, que lo dijo en 1903 y que hoy en día cobran mucho más sentido. Y él decía que el médico del futuro no dará medicinas, pero asistirá a sus pacientes en el cuidado de la estructura humana, en la dieta y en la causa y prevención de enfermedades. Hagamos ahora una introducción sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina. La inteligencia es una característica humana que lo distingue de otras especies. La evolución del hombre fue desarrollando la inteligencia que le permitió crear herramientas y soluciones a los problemas para subsistir. Con el desarrollo de la computación, después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de programas, cada vez más sofisticados, han sido desarrollados permitiendo la recolección y análisis de datos. La medicina es uno de los campos donde más se ha visto este crecimiento. El lenguaje de procesamiento natural o NLP es una nueva herramienta para procesar los datos médicos de historias clínicas que nos pueden ayudar al diagnóstico de las patologías. Este es el doctor Hasselberg de los Países Bajos que nos explica qué tipo de inteligencia artificial existen. Una es la inteligencia artificial generativa, que se enfoca en la creación de un contenido nuevo. La otra es la agentiva, que se centra en la toma de decisiones y la ejecución de tareas de manera autónoma. La inteligencia artificial generativa se centra en la creación de contenido original, y esto incluye la generación de texto, de imágenes, video, audio, incluso puede crear código de software. Utiliza modelos de aprendizaje profundo llamados Deep Learning y algoritmos que simulan los procesos de aprendizajes y de tomas de decisiones del cerebro humano. Y un ejemplo conocido de inteligencia artificial generativa es el ChatGPT. Por otro lado, la inteligencia agentiva está diseñada para tomar decisiones y actuar en forma autónoma. Estos sistemas pueden perseguir objetos complejos con una supervisión limitada, combina las características flexibles de los modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos como LLM, que veremos más adelante, con la precisión de la programación tradicional. Y ejemplos de inteligencia artificial agentiva incluyen los vehículos autónomos, los asistentes virtuales y copilotos que pueden realizar tareas específicas sin necesidad de la intervención humana. Si están interesados en este tema, les recomiendo que lean esta revisión. Acá pueden ver cada una de las definiciones de una red convolucional neuronal, del deep learning, del machine learning, todos términos muy necesarios para movernos en este tema de la inteligencia artificial. Acá les dejo la cita. Los recientes avances en algoritmos de aprendizaje automático y el acceso a fuentes de Big Data han creado la capacidad para que el software resuelva problemas altamente especializados fuera del ámbito de la salud, como la conducción autónoma, el reconocimiento de la voz, el juego, por ejemplo el ajedrez y el Go, con una eficiencia sobrehumana que antes no se creía posible.
Hasta hace muy poco los problemas cognitivos de alto orden en la investigación cardiovascular, como el diagnóstico diferencial, las opciones de tratamiento y la estratificación del riesgo clínico, han sido difíciles de abordar a gran escala con la inteligencia artificial. Pero el campo de la inteligencia artificial ha existido en la investigación durante casi 70 años, desde que se acuñó por primera vez el término en 1955, pero solo recientemente en la última década ha comenzado a florecer en aplicaciones de la industria. Y esto se debe al aumento de la capacidad de cálculo de las computadoras. Aquí vemos algunos ejemplos de inteligencia artificial, como el aprendizaje profundo, que se puede utilizar para automatizar el postprocesamiento de los estudios de resonancia magnética cardíaca y realizar el flujo 4D, que normalmente se realiza manualmente en laboratorios tridimensionales dedicados a esto. Esto tenemos una imagen de resonancia cardíaca con flujo 4D, cortesía de la empresa Arteris. El aprendizaje automático para la adquisición automatizada del ultrasonido cardíaco focalizado. Y acá en la imagen muestra una adquisición automática de una vista ecocardiográfica transtorácica del eje paraesternal. Las redes de aprendizaje profundo pueden guiar a médicos no capacitados para automatizarlo en la adquisición de las imágenes de eco cardíaco. Y esto se denomina EcoGPS, cortesía de la industria o de la empresa Bay Labs. Y las predicciones en tiempo real de aprendizaje automático sobre la duración de la estancia, la gravedad de la enfermedad, la preparación para el alta y los retrasos en la atención, también por inteligencia artificial. En este programa, los comentarios del equipo clínico sobre las alertas en tiempo real se utilizan como etiquetas para entrenar aún más los algoritmos de aprendizaje automático para un mejor rendimiento del equipo. Y estas son imágenes de cortesía de la empresa Ventus. La inteligencia artificial, con el Machine Learning, provee una oportunidad única para redefinir la evaluación de riesgo cardiovascular y la sobrevida a través de la integración de diversos datos de distintos orígenes, incluidos datos clínicos, electrocardiograma, imágenes y datos ómicos. Estos datos pueden incluir información sobre el ADN, genómica, ARN, transcriptómica, proteínas, proteómica, metabolitos, metabolómica. El prefijo ómico proviene de la palabra holístico, lo que implica que el objetivo de estas disciplinas es comprender el sistema completo en lugar de enfocarse en componentes individuales. El Machine Learning, con el DNN, una red neuronal profunda, por sus siglas en inglés, es un tipo de modelo de aprendizaje automático que imita la forma en que el cerebro humano procesa la información. El término profunda, en DNN, se refiere a la existencia de múltiples capas ocultas, lo que permite a la red reconocer patrones complejos. Una red neuronal se compone de varias capas de nodos que reciben entradas de otras capas y producen una salida para llegar a un resultado final. Las redes neuronales tradicionales suelen estar compuestas por 2 o 3 capas ocultas, mientras que las redes de aprendizaje profundo pueden tener hasta 150 capas ocultas. De esta forma, pueden identificar fenotipos de riesgo mucho más precisos, fomentando un cambio de paradigma hacia una atención médica más personalizada. Pero hay un dilema que tenemos con la inteligencia artificial. No sabemos exactamente qué hace la computadora. El aprendizaje profundo es una caja negra o la black box, a menos para nosotros, porque alimentamos el algoritmo con datos y obtenemos un resultado. Hay oscuridad entre la entrada y la salida. ¿Cómo podemos estar seguros de que es correcto lo que nos dice? Resultados inexactos o erróneos pueden perjudicar a los pacientes. Los editores de revistas se enfrentan a este problema a medida que las presentaciones de artículos crecen exponencialmente. ¿Qué tan seguro podemos estar de lo que estamos publicando es confiable y qué mejora la medicina y no perjudica a los pacientes? La solución sería una corte de derivación para el desarrollo y prueba de modelo y una corte de validación independiente para la validación del modelo. De esta forma estaríamos más seguros de que el resultado es correcto.
El término wearable se refiere a un dispositivo tecnológico diseñado para ser usado en el cuerpo, como relojes inteligentes, pulseras de actividad y gafas de realidad aumentadas. Estos dispositivos permiten a los usuarios acceder a información y realizar diversas funciones útiles. En resumen, los wearables son dispositivos electrónicos que interactúan con otros aparatos para transmitir o recoger datos. Al aprovechar el poder de la inteligencia artificial e integrarla con tecnología portátil, podemos acercarnos a un sistema de atención médica que esté verdaderamente adaptada a las necesidades de cada individuo, mejorando los resultados y mejorando la calidad de atención. Les presento este estudio para detectar la insuficiencia cardíaca utilizando wearable, que a través de la fotoplestimografía obtiene una señal que incluye la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la dinámica vascular y la oxigenación. Realiza una interpretación sobre la función del sistema nervioso autónomo que puede determinar el incremento de riesgo de arritmia en este tipo de pacientes. A la derecha vemos la curva ROC con un área bajo la curva de 0,92, muy buena, cuando discrimina entre insuficiencia cardíaca con función disminuida versus sin insuficiencia cardíaca. Y tiene un área bajo la curva de 0,85, que también es muy buena, cuando discrimina insuficiencia cardíaca con función conservada versus los que no tienen insuficiencia cardíaca. ¿Podemos usar la plastimografía para tomar la presión? Este estudio proporciona evidencia inicial sobre la precisión de la combinación de una pulsera basada en plastimografía y su algoritmo Machine Learning de presión arterial en comparación con los estándares regulatorios actuales de la Unión Europea, demostrando la viabilidad de esta técnica para el monitoreo de la presión arterial. Las capacidades de monitoreo continuo junto con el potencial para el análisis en tiempo real y la detección temprana de enfermedades prometen mejorar el cuidado y los resultados en los pacientes. Sin embargo, se requiere más investigación para abordar las limitaciones de este estudio y evaluar el rendimiento de la pulsera basada en plastimografía a la luz de las recomendaciones recientes de la Sociedad Europea de Hipertensión. Acá vemos una revisión de distintos dispositivos para la toma de la presión arterial de pulsera sin manguito. Entonces pensemos que pronto tendremos relojes pulseras o bandas de salud de muñeca que nos tomarán la presión, la frecuencia cardíaca, detectarán arritmia, evaluarán nuestro sistema nervioso autónomo, analizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, verán la salud vascular a través de la APG o plastimografía acelerada. Podremos hablarle y por análisis de la voz nos dirá en qué estado de salud estamos. Con estos datos podrá inferir también el valor de la glucosa o el colesterol en forma instantánea. Estamos presenciando una nueva revolución en la salud mediada por la tecnología digital y la inteligencia artificial. Claramente estos dispositivos están cada vez más al alcance del ciudadano común, generando también una democratización de la salud general. Hay muchas nuevas técnicas bastante asombrosas, como la predicción de la gravedad y presencia del síndrome metabólico, utilizando volúmenes corporales regionales medidos por un escáner 3D de luz blanca multisensorial, y esto validado mediante una tecnología móvil, y esta tecnología móvil reproduce los resultados con un rendimiento similar al del escáner de volumen corporal de 3D. A lo largo del tiempo, las distintas facies han ayudado al médico a reconocer enfermedades. La tecnología de reconocimiento facial, utilizada ampliamente en varios entornos como los aeropuertos, también se ha aplicado en entornos clínicos en forma de análisis de reconocimiento facial del paciente, usando una red neuronal convolucional o CNN para analizar un conjunto de datos de fotografías faciales y relacionarlos con las enfermedades. El algoritmo examina la estructura y densidad del cabello, las arrugas en la frente, alrededor de los ojos, la barbilla, y deriva un análisis comprensivo de la información obtenida y la relaciona con datos clínicos, por ejemplo, eventos cardiovasculares, eventos adversos, y todo esto en una gran población de pacientes.
A la izquierda pueden ver la imagen de la cara y las zonas analizadas, y a la derecha pueden ver la curva ROC del método. Esta herramienta está lejos de ser perfecta y requiere muchas correcciones aún para detectar enfermedades, por ejemplo, como en las razas asiáticas, donde no es tan buena. Un trabajo muy interesante presentado por la doctora Jesús de Estados Unidos en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca nos muestra que a partir de un electrocardiograma, con el uso del análisis del Deep Learning, se puede predecir los valores extremos de potasio en sangre, tanto para hipercalemia como para hipocalemia. Imagínense si con un electro pudiéramos predecir el colesterol alto e identificar a los niños o adultos con riesgo de aterosclerosis. También, como podemos ver acá, se está utilizando la inteligencia artificial para el análisis de la voz del paciente y el análisis fonocardiográfico en el territorio de la insuficiencia cardíaca. En el esquema podemos observar a la izquierda que el paciente, a través de su voz y otras mediciones, como el peso, la frecuencia cardíaca, el escaneo de su cara, genera un montón de datos que son enviados al Digital Hub o centro digital, donde es analizado e interpretado, generando una acción o recomendación para el paciente, que podría ser, por ejemplo, que aumente la furosemida porque está con congestión. También estaría emitiendo una alerta al hospital y al grupo que controla al paciente. También ya existen algoritmos de inteligencia artificial a través del análisis de voz que logra estimar con mucha exactitud la frecuencia cardíaca. Si bien esto es sorprendente, ustedes se preguntarán ¿para qué sirve esto? Este grupo siguió investigando y ha logrado correlacionar la pronunciación de A y de O con la presencia de fibrilación auricular con una muy buena curva ROC, y la voz puede ser analizada desde una llamada por celular también. Imagínense la potencia que tiene esto para diagnosticar la fibrilación auricular que tantos ACV en personas jóvenes ocasiona. Y explicando un poco cómo lo hicieron para clasificar el registro del paciente entre ritmo sinusal y fibrilación auricular, se ha procesado la vocal. Primero se ha creado la matriz de características con una etapa del 1 al 4 como modelo de ritmo sinusal. Luego se calculó la distancia entre la matriz de la característica de la voz probada y el modelo ritmo sinusal, y si la distancia promedio supera un umbral predefinido, A en el panel superior derecho, el registro se clasifica como fibrilación auricular. Si no lo supera, se clasifica como ritmo sinusal en el panel B inferior derecho. Imaginen si por el análisis de la voz pudiéramos correlacionarlo con la rigidez arterial o envejecimiento vascular acelerado, sin mediar otro estudio previamente. Estamos contemplando una revolución de la medicina de precisión. Esta es una evaluación por aprendizaje profundo del entorno construido a partir de imágenes de Google Street View de 7 ciudades de Estados Unidos y su asociación con la prevalencia de enfermedad coronaria determinado por el Censo de Estados Unidos. Encontraron que las características del vecindario derivadas de las imágenes de Google están significativamente asociadas con más del 60% de la variabilidad regional en las enfermedades cardiovasculares, y esto sugiere que se justifica una mayor exploración de la estimación de riesgo cardiometabólico basado en las imágenes de la calle de Google. Recuerden que hablamos en la clase pasada que la expansión urbana de la urbanización, la deforestación, son contribuyentes a la contaminación del agua y del suelo, y estos contaminantes ambientales están implicados en la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares, principalmente a través de mecanismos compartidos como el estrés oxidativo y la inflamación sistémica. Las características extraídas de las imágenes de Google Street View a través de la inteligencia artificial demuestran que el 63% de la variación en la prevalencia de enfermedad coronaria puede ser explicada por estos factores ambientales, destacando el significativo potencial de estos datos para informar sobre las evaluaciones de salud cardiovascular.
A la izquierda vemos el gráfico sobre prevalencia de enfermedad cardiovascular estimada y observada y podemos ver que hay una correlación. A la derecha observamos una imagen de Google asociada con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. La zona caliente se asocia a la parte de construcción. Abajo las imágenes de Google se asocia a una baja de incidencia de enfermedad cardiovascular y la zona caliente se la ve coloreada a la vegetación. Veamos cómo podemos mejorar el diagnóstico médico. En este trabajo demostramos el potencial de utilizar modelos de aprendizaje profundo para detectar la diabetes tipo 2, combinando las radiografías torácicas ambulatorias, que son de los estudios más frecuentes, y los registros electrónicos de salud. A la izquierda pueden ver los píxeles de color verdes oscuros que resaltan las características significativas para la predicción del modelo, principalmente asociadas al cardiometabolismo. La parte superior, regiones abdominales, cuello inferior y supraclavicular, y se presentan radiografías vectoras con puntuaciones altas y bajas. A la derecha vemos la técnica de GIF Planation, donde el mapa de color destaca áreas de cambio con el modelo predictivo de Deep Learning. El cambio en la adiposidad mediastínica central es un factor principal para este diagnóstico y los valores predictivos altos, más a la derecha, donde incluyen cambios en la parte superior, en la grasa abdominal, donde se puede ver la flecha, y la atenuación supraclavicular y de costilla, punta de flecha, que son intensas en el mapa de color. Imaginen aplicar esta técnica en la población infantil que nos alerten o detecten diabetes o síndrome metabólico precozmente. Este trabajo es muy interesante para predecir la presencia de diabetes tipo 1 en chicos, desarrollados con un algoritmo predictivo, utilizando los registros electrónicos de salud de atención primaria de Gales. Se incluyeron niños desde su primer registro de atención primaria dentro del periodo de estudio del año 2000 hasta el año 2016, hasta que se diagnosticaron con diabetes tipo 1 o cumplieron 15 años, finalizando así el estudio. Ellos desarrollaron un aprendizaje en conjunto llamado Superlearning, utilizando 26 predictores potenciales y analizaron 34 millones de contactos de atención primarias relacionados con 900.000 niños. El conjunto de datos de evaluación, a su vez, comprendió 43 millones de contactos de atención primarias relacionados con 1.500.000 niños. Y se establece una alerta gracias a este algoritmo en el 10% de los contactos y se estima que el 71% de los niños con diabetes tipo 1 recibirían una alerta por el algoritmo en los 90 días previo al diagnóstico, con un diagnóstico anticipado en promedio de unos 9,34 días aproximadamente. En el gráfico vemos el beneficio discriminatorio que indica la proporción de niños menores de 15 años que desarrollaron diabetes tipo 1 durante el periodo de estudio, con una fecha de diagnóstico confiable y validado por los datos del resumen de historia clínica, que habrían recibido una alerta del algoritmo en al menos un contacto de atención primaria que era accionado ante los 90 días precedentes al diagnóstico. Aquí vemos la curva algorítmica de superaprendizaje en rojo, que tiene la mejor distribución estadística con un área bajo la curva de 0,84 y estamos hablando de una curva ROC. La editorial de este trabajo, Machine Learning para predecir la diabetes tipo 1 en chicos, nos dice que el estudio allana el camino para utilizar herramientas basadas en aprendizaje automático para mejorar el diagnóstico temprano de la diabetes tipo 1 y por extensión reducir la mortalidad de la cetoacidosis diabética en los chicos. Este es un trabajo publicado en el New England donde se utiliza el ChatGPT 4 para el diagnóstico clínico de casos complejos y el ChatGPT tuvo un desempeño sorprendentemente bueno al resolver los desafíos de los casos complejos, incluso mejor que los lectores de revistas médicas. Y acá en el gráfico pueden ver la imagen, en la línea roja representa a ChatGPT y en azul se representa el promedio de lectores médicos o de revista médica. Y en la línea negra representa a
las elecciones de diagnósticos al azar. Esta es Emily, es un avatar que nos da la respuesta en un caso complejo, llegando al diagnóstico con precisión y justificándolo. Observen el futuro que ya es presente. Subsequent FDG PET CT imaging revealed focal tracer uptake in the cardiac septum, indicative of a potential non-ischemic or inflammatory cardiomyopathy. Based on the presented case details, the most probable diagnosis for this patient could be cardiac sarcoidosis. This is suggested. Acá vemos un avatar tomando la historia clínica de un paciente y esto lo ha desarrollado Google DeepMind, que presenta a Amy, que es un Article Medical Intelligence Explorer. Es un asistente médico de inteligencia artificial que toma el historial y los síntomas de un paciente y determina un diagnóstico con una precisión increíble. Está basado en modelos de gran lenguaje que se denominan LLM y es factible entrenar a este LLM utilizando los diálogos del mundo real desarrollados mediante la recopilación y transcripción pasiva de visitas clínicas de las personas. Cuando compararon los diagnósticos del médico no asistido en la barra azul, el médico asistido por búsqueda en Internet en verde, el médico asistido por Amy en naranja y finalmente en rojo solo Amy, las curvas nos muestran la efectividad de Amy en el diagnóstico de precisión, superando al ser humano en esta tarea determinada. ¿Cómo podemos mejorar los scores de riesgo con la inteligencia artificial? El tejido adiposo perivascular que rodea las arterias coronarias humanas secreta una amplia gama de adiposinas que afectan la biología de la pared vascular adyacente de manera parácrina. Sin embargo, recientemente hemos descubierto que este tejido también actúa como un sensor de señales provenientes de la pared vascular a las que reacciona modificando su morfología y su perfil secretor. El tejido adiposo perivascular puede detectar señales inflamatorias de la pared vascular y esto puede utilizarse como un termómetro de la pared vascular, permitiendo la detección no invasiva de la inflamación coronaria. La inflamación vascular induce un aumento de la atenuación en la tomografía computarizada alrededor de la arteria inflamada. Estos cambios espaciales en la atenuación del tejido perivascular se detectan fácilmente alrededor de las lesiones culpables durante los síndromes coronarios, generando un nuevo marcador de riesgo llamado índice de atenuación de grasa, que se llama IAG, que tiene un valor predictivo adicional en pacientes estables para mortalidad cardíaca y ataques cardíacos no fatales, incluso más allá de la predicción proporcionada por los factores de riesgo tradicionales, la puntuación de calcio y la presencia de características de placas de alto riesgo en la tomografía. Acá vemos cómo a través de la tomografía computada podemos analizar el score de calcio, pero también podemos analizar un montón de otros factores que hasta hoy en día no se le dan mucha importancia, que a través de la inteligencia artificial podemos ver la inflamación perivascular y esto nos va a determinar distintos tipos de fenotipos de riesgo vascular, bajo, alto y muy alto, como podemos ver en el gráfico de la derecha. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en el Reino Unido, lo que resalta la necesidad de mejorar modelos de predicción de riesgo. Los modelos de aprendizaje automático que utilizan registro de salud electrónico y ofrecen mejoras potenciales sobre los scores tradicionales como el QRIX y el PCE. El QRIX es una herramienta desarrollada en el Reino Unido para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años y se basa en un modelo de Cox proporcional de riesgo que considera factores de riesgo como la edad, la presión arterial, el colesterol, antecedentes familiares, tabaquismo y condiciones médicas como diabetes. Y el PCE, Pool Corte Equation, es el modelo utilizado en Estados Unidos para calcular el riesgo cardiovascular aterosclerótico a 10 años y fue desarrollado por el American College y el American Heart Association y también se basa en ecuaciones de cortes agrupadas. Este estudio evalúa y compara sistemáticamente la eficacia de los modelos de Machine Learning
comparado con los algoritmos convencionales de predicción de riesgo cardiovascular que ya mencionamos, utilizando los registros de historias clínicas con predicciones de mediano y largo plazo a 5 y 10 años. Se observó que los modelos de aprendizaje automáticos, que consideran cada vez más factores, más allá de los factores de riesgo tradicionales como la edad, el género, la diabetes, sino también fuente de datos que incluyen imágenes, biomarcadores y datos genéticos, superan a las puntuaciones de riesgo convencional en la predicción de riesgo de enfermedad cardiovascular para la prevención primaria. En particular, los métodos de deep learning y de conjuntos, especialmente el boosting o el bagging, pueden considerarse modelos óptimos por los investigadores eh, porque superan a los modelos de riesgo tradicional. Estos gráficos representan el trabajo de diagnóstico de disfunción del ventrículo izquierdo basado en un análisis del electrocardiograma por inteligencia artificial, y en el gráfico A podemos ver el área bajo la curva ROT, de detección de la función ventricular izquierda reducida y que es de 0,93, que es excelente, que es muy alta y tiene muy alta especificidad. En el gráfico B vamos a ver algo muy interesante. En el eje vertical muestra la incidencia acumulativa de desarrollar una fracción de eyección baja a lo largo del tiempo, y el eje horizontal representa los años desde la evaluación del electro inicial por inteligencia artificial. Los pacientes cuyo electrocardiograma fue clasificado como anormal por el algoritmo, pero tenían en ese momento una buena función ventricular y van a estar acá representados en la línea roja, resultaron tener un riesgo 4 veces mayor de desarrollar una disminución de la fracción de eyección en el futuro, al ser comparado con los pacientes con buena función ventricular y clasificados por el electro con una buena función ventricular y que están representados en la línea azul. Estamos hablando que el electro analizado por inteligencia artificial tiene un valor pronóstico para la aparición de disfunción ventricular en el futuro. A pesar del progreso alentador en las últimas décadas, la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La Sociedad Europea hace un llamado a la acción para reducir esta carga social a nivel global mediante la promoción de investigaciones de vanguardia en la prevención, diagnóstico y tratamiento y en todos los aspectos de la enfermedad cardiovascular. Es un deber de todas las sociedades científicas elevar su voz y transmitir a la comunidad médica la importancia de la prevención cardiovascular ya desde la niñez para construir un futuro saludable. Y esta es la razón de este y otros cursos futuros sobre la prevención cardiovascular que realiza nuestra sociedad. Los congresos de prevención cardiovascular cobran cada vez más relevancia, y en el año 2024 se realizó en Atenas, y allí un trabajo presentado por la doctora Victoria Delgado de Barcelona, de España, sobre tomografía computarizada, afirma que incluso en pacientes sin factores de riesgo, un alto puntaje de calcio indica un riesgo de 3 a 6 veces mayor de experimentar eventos adversos cardiovasculares. Estados Unidos y China lideran el número de ensayos sobre inteligencia artificial con un enfoque en los sistemas de aprendizaje profundo para la imagen médica, particularmente en el campo de la gastroenterología y radiología. La mayoría de los ensayos, el 81%, informan puntos finales primarios positivos, principalmente relacionados con el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, la predominancia de ensayos de un solo centro, la escasa información demográfica y los informes variables de eficiencia operatoria generan preocupaciones sobre la generalización y practicidad de estos resultados. A pesar de los resultados prometedores, es crucial considerar la probabilidad de sesgo de publicación y la necesidad de investigaciones más complejas que incluyan ensayos multicéntricos. Créanme cuando les digo que vamos en camino a una medicina personalizada, particular para cada individuo, con una estratificación de riesgo personalizada muy precisa, con consejos de cambios de hábito de vida, promoción de la salud
y tratamientos muy dirigidos a cada paciente de acuerdo al análisis de precisión que se realice. Esta va a ser una medicina más rápida, más consistente, más integradora y más precisa. Y con esta charla damos por finalizado el curso. Muchas gracias por su atención.